Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer otro programa, otro vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos al canal, suscribiros dándole a la tecla de suscripción. Si queréis ayudarnos, pues darle a la tecla de unirme o unirse, difundir por favor lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas en el canal y vamos a intentar responderlas a través de estos vídeos de preguntas y respuestas en la medida en que podamos, ¿no? Pues venga, vamos allá. Vamos a ver. Monsec nos dice, recuerden lo que hace Francia en Burkina Faso. Si los africanos pudieran vender a buen precio sus materias primas, no serían en masa de sus países. Bueno, evidentemente, si estos países estuvieran más desarrollados, ¿no? El problema del neocolonialismo es evidentemente importantísimo, ¿no? Dentro de la retención o la ralentización del desarrollo de los países africanos, ¿no? Eso está claro. Pero el comentario estaba relacionado con el fenómeno de la migración y en qué medida bueno, pues hay unos u otros factores detrás. Evidentemente, detrás de la migración tiene que haber un diferencial de rentas, de condiciones de trabajo entre uno y otro país, pero, claro, en el país avanzado tiene que haber, digamos, una estrategia de captación de mano de obra barata. Porque si no se desplazarían algunos, pero si solo se desplazan en la medida en que hay una expectativa de encontrar un trabajo en mejores condiciones. Entonces, como el movimiento obrero, ya decimos, detectó ya desde el siglo XIX, pues hay detrás de esas estrategias de inmigración masiva, pues hay dos objetivos. Uno, la disposición masiva de mano de obra barata, el abaratamiento en general de la mano de obra. Es decir, esto no afecta solo al empresario que contrata un trabajador extranjero porque le sale más barato, sino que en conjunto esta incorporación de mano de obra extranjera abarata, tiende dentro del mercado de trabajo, abarata el precio del trabajo, ¿no? Entonces se produce un impacto en el conjunto del mercado de trabajo. Bien, entonces el primer objetivo es este, de abaratar el precio de la mano de obra, y un segundo objetivo que es manipular la sociedad, conseguir una sociedad dividida y por lo tanto mejor controlada. Ya comentábamos cómo el propio Marx hacía referencia a que los mismos empresarios, grandes empresarios, que los traen de otros países, son los que luego financian a unos y otros grupos de trabajadores para que se maten entre sí. Y bueno, esta es muy claramente la situación en la que estamos entrando en este momento, ¿no? Desde el punto de vista de lo que ha sucedido en las últimas décadas, está claro el objetivo de utilización masiva de mano de obra barata, y también ahora se está comentando, bueno, este objetivo de división ya lo estamos viendo muy claramente, cómo esto se está utilizando para unos u otros objetivos de control social. Y bueno, como se ha dicho, pues más de uno está haciendo referencia a que esto va a suponer una sociedad europea desestructurada y perfectamente controlada por el poder corporativo durante 3 generaciones o 100 años. Entonces, la identificación clara de lo que hay detrás del fenómeno migratorio es fundamental para, entre otras cosas, para que veamos cómo, desde luego, los responsables de todo esto no son los migrantes. Entonces es muy importante, porque si no, la frustración de la gente facilita el enfrentamiento social, ¿no? Es muy importante tener claro que los responsables son, primero, los empresarios que les contratan de forma directa. Bueno, esto requiere una mayor precisión, pero de forma genérica podemos decirlo así. Y por supuesto, los políticos, los responsables políticos que han permitido, tolerado o impulsado este proceso, y sobre todo el poder corporativo detrás, que les dice a los políticos y a los medios de comunicación lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, lo que es políticamente correcto y lo que no es, ¿no? Bien, entonces, y también es fundamental para pues empezar a pensar en soluciones racionales de estos retos, ¿no?
Bien. CMG 7446. Dice, tengo por costumbre escuchar las entrevistas a Otegi. Bueno, parece que dice, admiro su serenidad, su sensatez. Dice, ya quisieran los patriotas de banderita en la solapa donde sea llegarle a la altura de los zapatos, aunque no esté de acuerdo con todo lo que diga. Pero sí estoy de acuerdo con el comentario de que el primer derecho es a vivir dignamente en el lugar en el que has nacido. Bien, sí, esta es una afirmación de Arnaldo Otegi, que para los que no lo identifiquen es el coordinador de Bildu, que es el primer partido de izquierda vasca en el País Vasco, ¿no? Bien, bueno, nosotros sobre esto decíamos que, bueno, no se trata de cuestionar que eso sea un derecho, no es tanto cuestionar esto que dice, pero que sí es muy importante cuestionar lo que no dice, ¿no? Es decir, porque claro, frente a todo eso y frente a todo lo que está pasando con el fenómeno migratorio, ¿cuál es la solución? Si no identificamos los problemas, si no identificamos las raíces de los problemas, si no decimos claramente, si no nos atrevemos a poner encima de la mesa las responsabilidades que tienen esto los empresarios y que tienen los políticos que se han dejado manejar por las grandes empresas para gestionar este tema durante 30 años, pues la gente pues va a reaccionar frente a todo esto de forma emocional y no vamos a ser capaces de gestionar este tema de una forma lógica, ¿no? Es decir, repito, y esto es muy sorprendente en grupos que se llaman a sí mismos de izquierda, incluso marxistas, que se olviden de todo lo que dijo el movimiento obrero desde el principio. Es que es algo tan evidente, es algo perfectamente evidente. Esas contrataciones masivas de trabajadores extranjeros, ¿por qué se hacen? Se hacen porque es mano de obra barata, ¿no? Clarísimamente. Entonces hay un objetivo clarísimo de explotación masiva de mano de obra barata, en primer lugar, y luego no nos podemos olvidar de la utilización de la división social como un instrumento de control. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta para gestionar no solo qué pasa con la migración, sino con estos movimientos sociales de reacción frente al problema y cómo se enfocan o no se enfocan y cómo se manipulan y no se manipulan, porque desgraciadamente estos líderes políticos que nos dicen ahora, nos hablan del problema de la inmigración 30 años después de haber estado calladitos, porque las grandes empresas les decían que no era políticamente correcto hablar de este tema y nos engañaban a todos diciéndonos que era un tema de solidaridad. Pues no, desde luego no tiene nada que ver con solidaridad. Es un tema de explotación laboral masiva, en primer lugar, y de manipulación social después. Venga. User SU6VB2. Bueno. Sugerencia para un monográfico. Sí, CBDCs, euro digital, se están moviendo muchas cosas en ese sentido y no se informa nada. ¿De qué va todo esto? Bueno, quizás podemos hacer un monográfico sobre esto, pero vamos a ver. Rápidamente, igual hay que hacer un monográfico sobre este tema, sobre el euro digital, el dólar digital, etcétera, ¿no? Pero digamos que hay una justificación técnica, económica detrás de ello, que puede tener ventajas operativas importantes, que por otro lado, ya lo explicaremos, es una amenaza en sí mismo dependiendo cómo se utilice y hasta dónde se lleve al sistema bancario. Y tercero, sí es cierto que dependiendo de hasta qué punto se extienda, puede ser una amenaza, digamos, para la libertad individual, en la medida en que el euro digital solo se puede utilizar en el sistema bancario. Es decir, que yo no pueda llevármelo a casa. Entonces, en ese sentido, si es solo una parte de nuestros recursos, puede no tener importancia, pero sí es una potencial restricción de autonomía de las personas frente al sistema bancario. Pues el sistema bancario frente al Banco Central Europeo, en este caso, ¿no? Claro, el problema es que, ya lo hemos comentado en otros ámbitos, ¿no?, que en círculos alternativos en Occidente nos hemos situado
últimamente en una posición tremendamente reactiva frente a los avances tecnológicos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una experiencia de cómo los avances tecnológicos, en lugar de gestionarse en base a los intereses de los ciudadanos, se gestionan sistemáticamente en base a intereses corporativos. Y claro, esto pues nos hace lógicamente desconfiar. Entonces, sí, dependiendo cómo se gestione y hasta dónde se lleve, el CBDC, estos monedas digitales pueden ser un instrumento de control, un instrumento que nos quite capacidad de actuación frente al sistema financiero, frente a los bancos centrales, ¿no? Bueno, ya a ver si lo comentamos más despacio, ¿eh? En un monográfico quizás. Venga. Pioli SPM. A ver, mi sugerencia es contarnos sobre la Unión Soviética. La mayoría solo sabemos la parte más superficial, su inicio, su fin, lo malo, lo bueno. Te dejo la inquietud. Gracias. Bueno, sí, para nosotros es un tema muy tremendamente interesante, sobre todo cuando hace aproximadamente 10 años tuvimos esa información de que, sorprendentemente, porque todos pensábamos que la Unión Soviética había colapsado económicamente, que esto no era cierto. Es decir, que Rusia, si queréis, colapsó después de la Unión Soviética, cuando se cambió el sistema, ¿no? Que antes tuvo problemas de menor crecimiento, pero no llegó a colapsar. Esto para nosotros fue una sorpresa enorme, porque de alguna forma es lo que durante 30 años nos han estado vendiendo. Y claro, ese reflejo ha sido muy importante para llevarnos a desacreditar, digamos, los sistemas basados fundamentalmente en la empresa pública. Por cierto, no solo esto, pero sí eso en buena parte, ¿no? Bien, entonces, esto nos ha hecho, a partir de ese momento, mucho más atractivo intentar, o nos ha empujado a intentar conocer más, sobre todo sobre la economía soviética, ¿no? Y bueno, hemos profundizado en algunas cosas, ¿eh? No tenemos un criterio general sobre la Unión Soviética desde el inicio hasta el final. Entonces, tú además no hablas solo del aspecto económico, sino hablas de la Unión Soviética en general, ¿no? Bueno, yo intentaría, sí, en sí mismo, en principio, tener una posición más abierta de lo que hemos tenido todos durante muchos años. Una posición más abierta que probablemente las versiones oficiales no han sido justas con la Unión Soviética, ¿eh? La Unión Soviética es evidente que tuvo, por ejemplo, muchos avances sociales que luego se aplicaron en Europa Occidental y que, como han dicho muchos, se aplicaron sobre todo a partir de los años 20 y luego de la Segunda Guerra Mundial, se aplicaron en buena parte para evitar el contagio de la Unión Soviética, ¿no? Que algunos han dicho que incluso el modelo social europeo, que duró durante toda la Guerra Fría y luego se empezó a cuestionar en los 80 y sobre todo en los 90, pues que también se puso en marcha porque existía la Unión Soviética. De hecho, se puso en marcha fundamentalmente en Europa y no en Estados Unidos, y muy probablemente por eso, porque el peligro de contagio inmediato de la Unión Soviética, ¿no? Bien, bueno, hay muchas cosas de las que hablar al respecto y que profundizar. Nosotros no tenemos un diagnóstico global, tenemos un conocimiento limitado, pero sí, porque nos lo pidió otra persona, sí vamos a hablar, por lo menos en un monográfico, sobre ese último periodo. Ya se nos ha pedido un par de veces poner sobre la mesa esos datos acreditando cómo la Unión Soviética en su último periodo no colapsó económicamente, redujo el crecimiento, pero no colapsó económicamente, ¿no? Esto es muy importante para entender ese último periodo. Sobre eso sí vamos a hacer un monográfico. Sobre el conjunto del periodo soviético puede ser un poco más complicado, pero bueno, ya tomo nota también. Bien. Eneko Aritza, sobre el tema de la inmigración, o más bien sobre esas nuevas declaraciones, que no es la primera vez, de Arnaldo Otegi, el líder de la izquierda vasca de H. Bildu,
sobre el tema de la inmigración, ¿no? Entonces, en Ecuaritza nos dice: es hora de que EH Bildu plantee este tema. De lo contrario, ya sabemos a dónde irán los votos del rebaño. Bueno, sí, en la medida en que es un tema que se está volviendo cada vez más importante para la gente, y los partidos, digamos, de lo que nosotros llamamos del partido único, esos supuestas izquierda, derecha, centro, que desaparecieron en realidad en los años 90, no respondan a ese reto, pues si hay grupos alternativos que respondan, pues fácilmente el voto, dices, el voto de la gente va a ir en esa dirección. Pero claro, nosotros siempre decimos, bueno, las elecciones son importantes. Para los partidos políticos, sobre todo para los del partido único, es lo único importante, el voto. Pero claro, hay que pensar en la sociedad, hay que pensar, sobre todo nosotros, los que no somos agentes políticos, tenemos que pensar en lo que es bueno y malo para la sociedad, no solo en los votos, sino a dónde vayan, ¿no? Sí, creo que se entiende, ¿no? Este es un problema clarísimo en nuestro sistema político en general, que los partidos políticos, igual al principio no, pero rápidamente se van dejando arrastrar por las elecciones, por la importancia que para ellos tienen las elecciones, y al final las elecciones se convierten en lo único importante. Si las elecciones son lo único importante, los factores que inciden en las elecciones se convierten en lo único importante, y eso es un camino muy directo para convertirles en parte de ese partido único, porque si quieren tener un peso importante en las elecciones, tienen que mantenerse dentro de lo políticamente correcto, que al final lo políticamente correcto define los intereses del poder corporativo que controla los medios de comunicación, la industria cultural, etcétera, ¿no? Dan Álvar dice sobre estas declaraciones de Arnaldo Otegi sobre la inmigración, dice que ya llegan tarde. No sé qué quiere decir, en el sentido, bueno, entiendo lo que quieres decir, porque claro, estos grupos han estado 30 años o callando o aplaudiendo esa estrategia de las grandes empresas de decir que el movimiento migratorio es un tema de solidaridad, lo cual ya hemos dicho es una mentira absoluta, ¿no? Entonces han estado colaborando en esa estrategia de explotación laboral masiva, y ahora de pronto, 30 años después, se empiezan a decir que hay un problema detrás. Pues evidentemente que hay un problema, ¿eh? Pero claro, tienes que ir más allá, tienes que ir a las causas para poder apuntar a soluciones racionales y evitar que esto estalle de mala manera, ¿eh? Vale. A ver, Adriano, ¿podría explicar la identidad digital o esclavitud total? Bueno, vamos a ver. Yo no diría identidad digital o esclavitud total. Esto está relacionado con lo que también con lo que comentábamos antes sobre el euro digital o el dólar digital, ¿no? La identidad digital puede tener también ventajas, ¿no?, de tipo operativo, de tipo comunicativo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? Pues que no nos fiamos de, digamos, de estas élites europeas que sabemos que están continuamente trabajando no para los ciudadanos, sino para las grandes corporaciones, y que últimamente están en una situación de pánico que les lleva a pensar en un momento tras otro, de forma continua, en medidas para controlar la opinión pública, para hacer frente a esa situación de pánico frente a los países emergentes, frente a Internet, bueno, y para controlar también la situación económica, ¿no? Y esto les ha llevado a proponer distintas medidas de censura, y este tema de la identidad digital, efectivamente, pues bueno, pues también puede ser un instrumento que facilite el control de los ciudadanos. Pero claro, estamos con el mismo problema, ¿no? Son muchas veces avances tecnológicos que nos pueden permitir mejoras, pero que a la vez pueden utilizarse como instrumentos de control. Lo que necesitamos es hacer frente al fondo del problema, ¿no? Necesitamos un cambio político con una nueva clase política que no esté sometida a los intereses corporativos. Pero yo creo, ya lo he dicho, que esto va a venir muy pronto. En parte, claro, la organización de los ciudadanos en Europa está siendo débil y un tanto anárquica,
pero fundamentalmente por el empuje de los países emergentes, ¿no? Bien. A ver, Arraya 5309 nos dice otra vez sobre el tema de la inmigración. No es que los autóctonos no queramos hacer ciertos trabajos, es que lo que no se puede es pagarle a un autóctono 1.100 euros, dice, tampoco se debiera a un extranjero, claro, 1.100 euros por trabajar 50 horas semana como agricultor, hostelero o lo que sea, y pretender que queramos hacer ese trabajo, cuando de cualquier otra cosa uno podría ganar más. Evidentemente, claro, porque eso de que los autóctonos no quieren hacer ciertos trabajos, eso es una de esas tonterías que nos venden estos medios de comunicación, por llamarlos de alguna forma, pues son medios de manipulación social y evidentemente no quieren hacer ciertos trabajos en ciertas condiciones. Si es muchos empresarios, pues de la agricultura, por ejemplo, pues traen mano de obra más barata y luego dicen, no, es que los de aquí no quieren trabajar en esas condiciones, efectivamente. Pero luego hay un proceso progresivo, hay ciertas actividades que acaban volviéndose ya estructuralmente imposible para las gentes del país porque pasan generaciones en las que hay un deterioro progresivo de condiciones económicas, de condiciones laborales y al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Bien. No es que nos hayamos vuelto señoritos, dice Arraya, es que no queremos ser explotados y la venida de los inmigrantes no hace más que crear condiciones para esa explotación, porque ellos se prestan gustosos por un mendrugo de pan y a los demás nos dicen lo mismo, que trabajemos por un mendrugo de pan o que si no van a contratar a 2 inmigrantes por nuestro puesto y salario. Sí, esto es cierto, esto es una realidad evidente y el conjunto del fenómeno migratorio obedece a esto, ¿eh? Y hemos dado datos de la Unión Europea donde nos dice este tema de las entradas irregulares es entre un 5 o un 10% como mucho, es una parte mínima del fenómeno migratorio. Pero sí es importante que en esto, desde luego, lo que es que no son responsables son los migrantes. Esto que quede perfectamente claro, que en absoluto. Ellos son los que se les trae para explotarlos. Entonces, el que les trae, el que les explota, y los que no regulan esta situación, o sea, los empresarios, fundamentalmente los grandes empresarios, que son los que inciden sobre el poder político y sobre los medios de comunicación, etcétera, los responsables políticos, que llevan 30 años manipulando, tolerando o impulsando este tema, y el poder corporativo, las grandes empresas que obligan o que les dicen a los políticos lo que tienen que hacer y lo que no. Bien. Adrián está dando en la diana cuando afirma que la inmigración es un arma de explotación para autóctonos. Bueno, en principio es un arma de explotación para los inmigrantes, para explotar a los inmigrantes y indirectamente, claro, en la medida en que se reducen las condiciones de trabajo, se explota también a los autóctonos, ¿no? Y además sirve para dividir a su clase obrera, a los ciudadanos en el conjunto, ¿no? Esto es evidente, lo estamos viendo ya, ¿no? Es decir, es que el movimiento obrero en sus distintas variantes desde el siglo XIX, socialdemócratas, el movimiento obrero católico, los marxistas, los anarquistas, es que esto es algo tan evidente que el que no quiera reconocerlo es pues porque no quiere verlo y quiere manipular se quiere engañar a sí mismo o nos quiere engañar a nosotros. Bien. Y por desgracia estas verdades no las dicen ninguno de estos partidos políticos. Claro, si ya hemos dicho, desde los años 90 los partidos políticos en plural desaparecieron. Le haces un partido político único con matices. Dicen yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro. Es mentira, es mentira, ¿eh? Están respondiendo con matices a los intereses de las grandes empresas. Y esto es así a partir de la Guerra Fría. En los años 90 se utilizaron distintos instrumentos para esto, pero en buena parte la concentración de medios de comunicación, etcétera. A partir de los años 90, cualquier grupo político sabía que si quiere si quiere que las elecciones les vaya bien, tienen que mantenerse dentro de ese ámbito del partido político único al servicio de las grandes corporaciones.
dicen que son de izquierdas, de derechas, de centro. Es mentira absoluta. Bien. Sigorvik, me gustaría preguntar el mecanismo por el cual las fuerzas de izquierdas o altermundistas han sucumbido al liberalismo y comprado teorías woke para justificar el apoyo incondicional a la agenda de migración masiva que pregona el globalismo indirectamente al causar crisis y guerras. Bueno, ¿de qué modo hemos terminado con partidos históricamente marxistas que ahora ignoran el impacto negativo que tiene la inmigración masiva en el mercado de trabajo? Bueno, vamos a ver, sintéticamente es muy claro. Tenemos, en principio, unos grupos políticos perfectamente controlados por el poder corporativo, que es el que impulsa esas estrategias, ¿no? Entonces, ese poder corporativo controla los medios de comunicación, controla la industria cultural, controla la financiación de los partidos, controla personalmente a muchos líderes de distintos grupos políticos. Ya digo, esto sucedió en los años 90. Entonces, las fuerzas de izquierda, pues que tú dices, bueno, pues empezaron a entrar en esa dinámica, empezaron a hacerse neoliberales, a hacerse atlantistas, aunque dijeran otra cosa, pues de forma, a veces rápidamente y otras de forma progresiva. Empiezan a verse condicionados por los medios de comunicación, empiezan a decir una cosa y hacer otra, y empiezan a modificar progresivamente su discurso, pero los líderes saben, digamos, que sus fuentes de financiación dependen de las elecciones. Esta es, digamos, la forma de manipulación más suave, si queréis, ¿no? Sus fuentes de financiación dependen de las elecciones y las elecciones dependen de que no entren en determinados temas para que no los machaquen los medios de comunicación. Entonces, esto los hace neoliberales, cada vez más neoliberales. Ellos dicen que no, pero no cuestionan el sistema, no plantean alternativas y al final se mueven dentro del sistema. Bueno, estos son claramente los instrumentos que se utilizan. Podemos detallar más, pero bueno, ya hemos dicho que para el control de los grupos políticos hay distintas vías. Igual dedicarle un monográfico a esto puede ser importante, ¿no? En un vídeo hemos hablado más o menos, hemos dado pistas clave sobre quiénes son los que controlan el poder corporativo en Occidente, pero luego podemos hacer otro sobre cómo lo controla, ¿no? Que es algo sobre lo que nos habéis preguntado bastante, ¿no? Y en ese cómo ya entra desde el tema de los medios de comunicación, importantísimos. Y ya digo, llamarles medios de comunicación pues es mucho decir, son medios de manipulación, ¿no? Los medios de comunicación, entra la industria cultural, entra la financiación de los partidos, entran en el ámbito más siniestro esas redes de explotación sexual de menores, que son en realidad redes de chantaje a referentes sociales, a líderes políticos, etcétera. Tenemos la red Epstein en Estados Unidos, de redes, digamos, hay más, pero redes de las que se ha hablado masivamente en los medios de comunicación: la red Epstein en Estados Unidos, la red Ditrux en Bélgica, la red Savile en Gran Bretaña, ¿no? Son redes que de explotación sexual de niños cuyo objetivo no es sexual, sino de chantaje. Entonces, a los políticos, los referentes sociales, etcétera, que se introducen en esas redes, ya los tienen atrapados de por vida, ¿no? Bien, ese es, digamos, sería el ámbito más siniestro. Las puertas giratorias es otra forma de control de la clase política, porque se les crea a los políticos la expectativa de que si se portan bien con las grandes empresas, luego van a acceder o pueden acceder a puestos privilegiados, vamos a decir, en esas grandes empresas cuando dejan la política, ¿no? La financiación de los partidos, la financiación de las campañas, sobre todo en Estados Unidos, y luego, pues eso, el control de los medios de comunicación, el control de la industria cultural, la manipulación directa de la sociedad a través de las fundaciones corporativas, de las ONGs. Bueno, estos pueden ser los instrumentos fundamentales, ¿no? Bien, bueno, ya llevamos aproximadamente 30 minutos. Si os parece, vamos a dejarlo aquí. Ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscripción. Si
Si queréis ayudarnos, darle a las teclas de unirme o unirse, difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, propuestas, ideas, comentarios en el canal, y intentaremos irlas respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Pues sin más, nada más, hasta la próxima, un saludo.